¿Y si te dijera que Culiacán está a un solo chispazo de convertirse en el nuevo Beirut? No, no es exageración. ¿Por qué los cárteles decidieron que esta semana era perfecta para incendiar la capital sinaloense? ¿Y qué está provocando esta nueva ola de violencia que ni el ejército puede apagar? Hay muchas preguntas y pocas respuestas claras, pero lo que sí sabemos es que todo esto tiene un origen, y lo que se viene no pinta nada bien. ¿Por qué no? Esto no es un simple ajuste de cuentas, no es un día más en la capital del narco. Esto es una declaración abierta de guerra, y no lo decimos nosotros. Lo dicen los tiros, los bloqueos, los helicópteros sobrevolando zonas que hace un mes parecían tranquilas. Lo dicen las redes saturadas de audios, videos y rumores. Lo dicen los culichis encerrados en sus casas, esperando que pase la tormenta, que cada vez se parece más a un huracán, categoría 5. Y claro, no faltan los que ya andan preguntando, ¿otra vez con lo mismo? Pues sí, pero esta vez con esteroides, porque aquí no estamos hablando de una balacera aislada o de un operativo mal planeado. Estamos hablando de una pelea entre las dos cabezas más peligrosas del narco actual, Iván Archibaldo y el Mayito Flaco. Y la cosa es simple, ambos quieren lo mismo, el trono de Sinaloa. El problema es que solo hay uno. ¿Quién empezó? Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Los del lado de Iván te van a decir que el Mayito está buscando pelea por desesperación, y los del lado de la maquisa te aseguran que Iván ya no respeta ni los pactos básicos. La verdad puede que ambos tengan razón, o que ninguno la tenga. Pero lo que sí es un hecho es que la reunión que nunca se dio en Oso Viejo fue el punto de quiebre, y lo que sí dio fue gasolina sobre fuego, porque de ahí en adelante se soltó el infierno, topón tras topón, bloqueos, vehículos ardiendo como si fueran parte del decorado de una película de acción, solo que sin actores, sin cortes y sin final feliz. La diferencia entre ficción y lo que pasa en Culiacán es que aquí los disparos no son efectos especiales y cada bala perdida puede significar una vida que no tenía nada que ver, una familia encerrada, un estudiante sin clases, un negocio cerrado por tiempo indefinido. Ahora muchos se preguntan, ¿dónde está el gobierno? Pues técnicamente está actuando. El gobernador ya salió a dar declaraciones. El ejército ya está en las calles. Hay retenes, hay helicópteros, hay todo. Menos control. Porque no importa cuántos operativos manden, si los que están peleando no tienen ninguna intención de parar. Esto no es un operativo más. Es una guerra con todas sus letras. Y lo más frustrante, todos lo saben, pero nadie lo dice en voz alta. Y como toda guerra, tiene sus reglas no escritas, tiene sus traiciones, sus alianzas sorpresivas y sus víctimas colaterales que nadie va a poner en la estadística oficial. Porque no nos hagamos, esto no es una pelea entre buenos y malos. Aquí no hay héroes, solo hay intereses, poder, orgullo, control. Y cuando esos tres ingredientes se combinan, ya sabemos cómo termina la receta. Pero lo peor de todo es que esto apenas empieza. Porque lo que se está cocinando en las rancherías, en los callejones de Culiacán y en los chats encriptados entre jefes, va más allá de lo que estamos viendo en las noticias. Lo que está por venir tiene nombres, lugares, listas y objetivos. Y no todos van a salir bien parados. ¿Hasta dónde puede llegar esta guerra? ¿Quién está detrás realmente de esta escalada violenta? ¿Qué papel juega la traición silenciosa que nadie quiere nombrar? A ver, ¿en qué momento pasamos de rumores de una posible tensión interna a una ciudad cubierta de humo, fuego y casquillos? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2024 en Culiacán. Y no estamos hablando de una escena de alguna serie de narcos. Esto fue 100% real, y con consecuencias que todavía estamos tratando de entender. Todo empezó desde temprano. Los primeros reportes hablaban de tiros en la zona de la campiña. Minutos después comenzaron a llegar videos de bloqueos en avenidas principales, vehículos incendiados y hasta levantones en colonias como Costa Rica y El Dorado. Sí, otra vez Costa Rica. Porque al parecer si hay una colonia que no puede tener paz en este país, es esa. ¿Coincidencia? Ya ni las coincidencias se sienten casuales en Sinaloa. Claro, la reacción de la población no se hizo esperar. Las calles vacías, los comercios cerrando a media mañana, el transporte público desapareciendo del mapa y las familias encerradas sin saber si salir a comprar huevos era arriesgar la vida. Porque aquí no hay advertencias previas, no hay comunicados. De hoy no salgan. Aquí te enteras cuando escuchas el primer rafagueo. Y si tienes suerte, escuchas también cuando termine. El ejército, como buen protagonista secundario en esta historia, hizo su entrada triunfal unas horas después. Helicópteros sobrevolando, patrullas por las principales arterias y ese clásico comunicado que todos conocemos. La situación está controlada. Sí, claro, controladísima. Tanto que al mismo tiempo había más de 5 bloqueos activos en diferentes puntos de la ciudad y enfrentamientos abiertos con sicarios fuertemente armados, lo típico de un lunes, ¿no? Pero lo que encendió todas las alarmas fue el nivel de coordinación de los ataques. No eran grupos improvisados, no eran escaramuzas. Eran movimientos claros, calculados, simultáneos. Y eso solo significa una cosa. Esto no se planeó anoche mientras jugaban dominó. Esto venía cocinándose desde antes, y no precisamente en silencio. Nadie escuchó nada raro, ni un chismecito, ni una casa abandonada que de pronto volvió a tener movimiento a las 3 de la mañana. A las pocas horas el caos se había extendido no solo en Culiacán, sino también en Elota, Guasave y Mazatlán. Porque cuando se trata de incendiar, al parecer hay que hacerlo con estilo, y como en toda película de guerra,
empezaron a circular audios en redes sociales, hombres armados diciendo que estaban haciendo una limpia, que era momento de ajustar cuentas y que la Malliza ya está en la calle. Todo muy poético, pero con más AK-47 que metáforas. Entonces llegó el dato que cambió todo. Una reunión propuesta por el Mallito Flaco a Iván Archibaldo para evitar el conflicto, que nunca sucedió. ¿Por qué? Porque Iván no se presentó. De ser, mensaje, provocación, tal vez un poco de todo. Pero lo cierto es que ese no era un simple plantón. Era el primer paso para que la guerra comenzara. En respuesta, el Mallito Flaco ordenó el despliegue de su gente encabezada por su jefe de seguridad, el Comanche, un tipo que no necesita presentación entre los que conocen cómo se mueve la estructura interna del cartel. Su misión era clara: atacar posiciones clave de los Chapitos. Resultado: un lunes convertido en infierno, un autobús de transporte baleado, 4 heridos graves y cientos de personas atrapadas en medio del nuevo cruzado. Nada casual, todo planeado. Para los que todavía pensaban que era una escaramuza aislada, el gobernador Rochamoya tuvo que salir a admitir que los eventos seguirían ocurriendo, porque estamos ante una confrontación abierta entre dos grupos criminales. Sí, el mismo gobernador que un día antes decía que la situación era estable. ¿El optimismo? Por los cielos, la realidad en llamas. Entonces volvamos a la pregunta original. ¿Cómo pasamos de la calma relativa a este infierno urbano en menos de 24 horas? Fácil, porque no hay nada más volátil que un pacto no cumplido entre grupos armados que creen que el respeto se gana con flow, porque cuando el orgullo se convierte en combustible, solo hace falta una chispa para quemarlo todo. Pero no te vayas tan rápido, porque lo que ocurrió ese día no fue solo una respuesta inmediata, fue el inicio de una estrategia mucho más amplia, una que involucra nombres, alianzas y un nuevo mapa del narco que se está dibujando en tiempo real. Mira, si esto fuera una serie, este sería el capítulo donde el drama sube de nivel y los protagonistas se miran a los ojos antes de que todo explote. Pero esto no es ficción, es Sinaloa, y los protagonistas no son actores, son Iván Archibaldo Guzmán y el Mallito Flaco, 2 apellidos pesados, 2 herencias de sangre, 2 líderes con la misma ambición, ser el que manda en Culiacán, y lo que empezó como tensión en el aire, como miradas cruzadas, como audios filtrados aquí y allá, ya es una guerra declarada sin necesidad de comunicados oficiales. Porque si algo tienen claro los que están en el juego, es que las guerras en el narco no se anuncian, se sienten, se oyen y se cobran. Y en este caso la factura está saliendo más cara de lo que muchos imaginaban. Todo gira alrededor de una reunión, o más bien de una que nunca ocurrió. El Mallito Flaco, en un intento por evitar esta pesadilla que ahora vemos en las calles, invitó a Iván Archibaldo a una plática cordial. El lugar, un rancho en Oso Viejo. El momento, justo cuando el ambiente ya olía a pólvora. La respuesta de Iván: no aparecerse, porque si algo se hereda además del poder, es el orgullo. Y ese desplante fue para la Malliza una bofetada con guante de plomo. Para ellos fue el equivalente a decir: tú no mandas aquí. Y con eso bastó. Porque si algo no se permite en este mundo, es el desaire público. Menos si hay territorio en juego. Menos si se está discutiendo quién se queda con Culiacán. Porque claro, hablar de paz cuando ambos quieren todo es como invitar a 2 leones a compartir la misma presa. No funciona. Nunca ha funcionado. Y en Sinaloa menos. Lo que siguió fue puro cálculo. El Mallito no solo tenía un plan, tenía aliados. Y tenía claro que esto no se resolvería con palabras. Por eso activó a su jefe de seguridad, el Comanche, y le dio luz verde para iniciar una ofensiva. Pero ojo, esto no fue improvisado. Desde semanas antes ya se hablaba de casas reocupadas, movimientos raros, vigilancia sospechosa en zonas donde supuestamente todo estaba tranquilo. Y ahora sabemos por qué. Del otro lado, Iván Archibaldo tampoco se quedó a esperar, porque si hay algo que la chapiza sabe hacer bien, es responder rápido y con fuerza, en cuestión de horas. Grupos como los Chimales, los del 40 y los Cascos estaban en posición. Lo que parecía una provocación fue recibido como un reto. Y si algo sabemos de Iván, es que los retos no se ignoran, se contestan con fuego cruzado. La ciudad se dividió, no oficialmente, claro, pero entre los pasillos del narco, las lealtades se estaban redefiniendo. Algunos operadores se mantuvieron firmes con los Guzmán. Otros, tentados por nuevas promesas o por antiguas alianzas con el Mayo, empezaron a moverse al lado del Mallito. Porque sí, la traición en este mundo no se castiga con silencio, se castiga con levantones. Y de esos, ya hubo más de uno. Y no podemos hablar de esta guerra sin mencionar a El Guano. Sí, Aureliano Guzmán lo era, el tío incómodo que muchos creían neutral, pero que según investigaciones terminó inclinando la balanza. Aunque sus relaciones con Iván no siempre fueron las mejores, decidió apoyarlo en esta pelea, no porque le cayera bien, sino porque sabía que si la Malliza ganaba, el apellido Guzmán perdía. Y en este mundo, el apellido es todo. Con eso, ahora tenemos 2 bloques claramente definidos. Uno encabezado por Iván Archibaldo, respaldado por operadores leales, logística pesada y el soporte táctico de su tío Guano. Y otro, liderado por el Maguito Claro, que no solo trajo sus hombres, sino que cerró alianzas con otros capos de peso que ya tienen historia en el negocio. Y ahí es donde entra lo más delicado de todo esto. Porque el Maguito no vino solo, se trajo refuerzos que pocos esperaban. Capos de otras plazas, aliados que juraron venganza hace años. Y sí, algunos nombres que creías fuera del mapa han vuelto. Pero eso
Te lo cuento en la siguiente parte. Porque la historia apenas está agarrando fuerza. Si alguien pensó que con la entrada del ejército el asunto se iba a calmar. ¡Qué ternura! En serio. Porque lo que vino después fue una especie de modo pesadilla activado para Culiacán. ¿Operativos? Sí. ¿Lojones? ¿También? ¿Terror a plena luz del día? Por supuesto. Todo cortesía de una guerra que no pidió nadie, pero que ahora todos tienen que sobrevivir. El ejército mexicano desplegó todo lo que tenía a mano. Helicópteros, tropas en convoy, drones, unidades de élite. Todo eso para frenar algo que ya venía caminando con paso firme. El problema es que llegaron tarde, mal y sin mucha idea de qué hacer exactamente. Porque claro, patrullar está bien, pero cuando los tiros están cayendo desde casas con francotiradores, desde cerros con ventaja táctica y desde calles controladas, lo militar se vuelve insuficiente. Y ahí es donde entran los topones. Esos encuentros improvisados pero letales entre células armadas y fuerzas federales. En menos de 72 horas se registraron más de 10 enfrentamientos en puntos distintos. La Campiña, Pueblos Unidos, Quilá, El Dorado, El Salado, Costa Rica. Lugares que ya están tan acostumbrados al sonido de las ráfagas que hasta los perros dejan de ladrar cuando escuchan AKS. Uno de los eventos más escalofriantes ocurrió en Quilá. Un camión de transporte de personal fue atacado sin más. ¿El objetivo? Forzar a los ocupantes a bajarse. ¿El resultado? 4 heridos de bala, incluyendo una mujer. Todos fueron trasladados primero al hospital de Costa Rica y luego al Hospital General de Culiacán. Su estado, grave. Su culpa, ninguna, y su historia. Una más de tantas que no saldrán en los comunicados oficiales. Y como siempre, la población civil atrapada en medio. Negocios que no pueden abrir. Escuelas que regresan a clases virtuales no por pandemia, sino por plomo. Familias enteras escondidas debajo de sus camas, mientras afuera los tiros se sienten más cerca que nunca. Que una cosa es ver los videos en TikTok y otra es tener que arrastrarte por el piso de tu sala para no salir en las noticias. La Guardia Nacional también hizo su aparición, claro, pero su efectividad quedó en duda, según el exagente de la DEA, Mike Beagle. El problema no es de músculo, es de cerebro. No se trata de entrar a casa sin detener al primer sicario con cara de pocos amigos. Se trata de saber dónde están los líderes, cómo se mueven, qué rutas usan. Y eso, al parecer, no está en el plan. Y si está, parece que alguien perdió el mapa, porque según Beagle, capturar operadores de bajo rango no tiene ningún impacto real. Los reemplazan como calcetines. Lo que se necesita es ir tras las cabezas. Pero esas no andan patrullando. Esas se mueven con estrategia, con protección y con información que parece siempre llegarles antes que a las autoridades. Coincidencia. Difícil de creer. Y en medio de todo este desastre, el gobernador Rubén Rochamoya salió a dar la cara, con esa mezcla de preocupación y resignación que ya parece su expresión predeterminada. Admitió lo inevitable. La violencia podría continuar. Porque esto no es una crisis, es una confrontación de poder entre dos estructuras criminales que no tienen intención de frenar. Y eso, dicho así de claro, no se había escuchado antes en voz oficial, ni siquiera en conferencias donde todo se maquillaba con eufemismos. Ahora lo verdaderamente alarmante es que los bloqueos no fueron aislados ni espontáneos. Hubo una lógica territorial clara, lugares estratégicos, entradas y salidas de la ciudad, zonas donde la Malliza necesitaba enviar mensajes de presencia, y todo eso coordinado casi como si tuviesen un centro de mando, que muy probablemente lo tiene. Y no está en una base militar, está en algún rancho con buena señal satelital. Entonces, ¿de qué sirven los operativos si los que realmente controlan el terreno no están en la mira? ¿De qué sirve patrullar con todo el equipo si se está jugando un juego que no entiendes del todo? Lo que estamos viendo es una guerra por control, pero también es una exhibición de fuerza. Mira de lo que soy capaz, parece decir cada grupo en cada balazo. Y lo están logrando, están mandando el mensaje alto y claro. Y como en toda exhibición, la siguiente jugada será clave. Que mientras el gobierno intenta frenar la ola con tácticas que ya probaron no servir, los líderes criminales están reuniendo aliados. Y lo que viene puede escalar esto a un nivel completamente nuevo, con nuevos nombres, nuevas armas y nuevas traiciones, como si no fuera suficiente con tener una ciudad sitiada y un ejército rebasado. Resulta que el Mallito Flaco no llegó solo a la fiesta, porque claro, si vas a declarar guerra a los chapitos, más te vale no presentarte con las manos vacías. Y él no solo trajo manos, trajo nombres, nombres que muchos creían fuera de juego, pero que ahora regresan con más pólvora que nunca. Primero hablemos de uno que no necesita introducción. Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como el Chapo Isidro, un viejo conocido del mundo narco, ex Beltrán Leiva, veterano del caos, y por si fuera poco, enemigo jurado de los Guzmán desde hace más de una década. Si alguien sabe cómo hacerle daño a la chapiza, es él, y ahora está del lado del Mallito. Pero no fue el único. A la Junta en El Salado, ese rancho que se convirtió en el nuevo centro de mando. También llegaron otros pesos pesados. Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, operador fuerte desde Mexicali, y René Arzate García, alias La Rana, desde Tijuana, que tienen en común que todos están hartos de los Guzmán y que todos de pronto dieron en el Mallito una oportunidad de reconfigurar el mapa del narco, o de paso, ajustar algunas cuentas pendientes. Y ¿sabes qué es lo peor? Que esto no fue un simple "vamos a ayudar al compa". Fue un pacto estratégico, un verdadero concilio criminal,
donde se repartieron zonas, rutas, recursos, hombres, porque mientras el ejército jugaba a los retenes, estos señores ya estaban trazando la nueva frontera del narco sinaloense, y al parecer el acuerdo fue simple: todos contra los chapitos. Por su parte, Iván Archibaldo no se quedó de brazos cruzados, aunque la ofensiva lo tomó por sorpresa. Tenía su propio respaldo armado. A su lado siguen firmes los chimales, los del 40, los cascos y otros grupos que no solo responden a lealtad, sino también a billete constante, porque en este negocio la lealtad se renueva cada quincena. Además, Iván sigue teniendo el poder económico más fuerte. Las rutas hacia Sonora y Baja California siguen bajo su control, lo cual es oro puro en el negocio. Pero eso no significa que esté ganando, porque si bien tiene plata, el Mallito tiene estrategia, y cuando juntas estrategia con resentimiento, el resultado es una ofensiva quirúrgica. No están disparando al aire, están yendo directo a puntos vulnerables. Y aquí es donde muchos se preguntan: ¿qué hay de El Guano? Lo que estaba con Iván. Bueno, sí, pero no tanto, porque si algo tiene El Guano, es que no da pasos sin cálculo. Según fuentes internas, su apoyo a Iván es más bien táctico, no emocional. Lo ayuda porque le conviene, porque si gana la Malliza, él pierde influencia en la sierra. Pero si ve que el viento cambia, no le costará cambiar de bando. Así de flexible es el poder en este mundo. Y mientras estos bloques se fortalecen, la violencia se vuelve más precisa. Ya no se trata solo de generar caos, ahora se trata de limpiar territorios, de quitar enemigos, de ajustar cuentas. Se habla de listas negras, de casas marcadas, de operadores que están siendo cazados uno a uno. ¿Y el gobierno? Bien, gracias, tomando nota. O haciéndose el que toma nota. Porque cuando los enemigos de tus enemigos se convierten en tus socios, ya no estás en una pelea interna. Estás frente a una guerra civil del narco. Una que involucra viejos rencores, nuevos pactos y una ambición compartida: borrar a los Guzmán del mapa, aunque para eso haya que incendiar media ciudad. Y aquí es donde todo se complica aún más. Porque si el Mallito sigue sumando aliados, y si esos aliados empiezan a mover sus piezas, podríamos estar viendo una nueva confederación criminal en formación, una alianza con objetivos más allá de Culiacán, una que busque tomar no solo territorio, sino el relato completo del poder narco en México. Y si eso pasa, lo que estamos viviendo hoy no será ni el prólogo, será solo el tráiler de algo mucho más grande, porque los pactos se siguen haciendo, y las traiciones también, y cuando todas las piezas están en movimiento, ya no hay marcha atrás. En este punto ya no estamos hablando de territorios, ni de rutas, ni siquiera de negocios. Estamos hablando de algo mucho más complicado: orgullo y control. Porque cuando dos grupos se enfrentan por dinero, hay espacio para negociar. Pero cuando lo que está en juego es el respeto, la lealtad y el dominio simbólico, ahí sí, ya no hay regreso posible. Lo que se vive en Culiacán no es solo una guerra por el poder del narco, es una pelea por el alma del cártel de Sinaloa. Porque aunque parezca que todo gira en torno a drogas y dinero, lo cierto es que en este ecosistema, el respeto vale más que el oro. Y perderlo, aunque sea por una colonia o una declaración, puede significar el fin. Iván Archibaldo no solo está peleando por seguir mandando, está peleando por lo que representa, el legado de su padre, el Chapo Guzmán. Y eso, por más que algunos se burlen, pesa, porque su liderazgo no solo depende de su capacidad operativa, sino de su capacidad para sostener ese nombre, como símbolo de poder. Si pierde Culiacán, no pierde una ciudad, pierde el trono. Del otro lado, el Mallito Flaco no está jugando a ser narco influyente. Él está peleando para demostrar que la sangre del Mayo Zambada no se diluye, que aunque su padre ya no esté, su línea sigue viva y con fuerza. Esta guerra para él no es solo por el control del cartel, es su manera de decirle al mundo criminal: aquí estoy, y no soy la sombra de nadie. Y aquí es donde todo se enreda aún más, porque cuando el orgullo entra en juego, las decisiones dejan de ser estratégicas, se vuelven viscerales. Ya no se dispara solo por necesidad, se dispara por rabia, por venganza, por no dejarse. Y eso, en un contexto donde todos están armados y listos para matar, es la receta perfecta para el desastre. Los operadores ya lo saben, lo sienten en las calles, en las miradas, en las órdenes que llegan sin explicación, porque el narco no es una empresa tradicional. Aquí no hay manual de recursos humanos. Aquí todo se mueve por códigos no escritos, por señales, por rumores que valen más que un comunicado oficial. Y uno de esos códigos dice: el que se deja, pierde, así de sencillo. Por eso la intensidad de los últimos días, por eso los levantones, por eso las ejecuciones quirúrgicas. No es que estén desesperados, es que no pueden permitir que el otro parezca más fuerte, aunque eso cueste vidas, aunque eso ponga en jaque a toda una ciudad. Y claro, en medio de todo esto, ¿quién crees que está pagando el precio? Exacto, la gente común, los que no cargan armas, los que no forman parte del juego, los que solo quieren salir a trabajar, a estudiar, a vivir. Ellos son los que terminan encerrados, desplazados, aterrorizados por una guerra que ni siquiera entienden del todo. Porque cuando se pelea por orgullo, no hay espacio para el diálogo, no hay mediadores, no hay treguas, solo hay represalias. Y lo que viene en los próximos días puede ser aún más brutal. Porque si uno de los bandos no cede, el otro va a seguir empujando. Y si ambos empujan al mismo tiempo, adivina qué pasa. La cosa es que aquí no hay señales de rendición. Nadie está bajando las armas, nadie está buscando la paz. Lo que se escucha, lo que se ve, lo que se vive, apunta a una sola cosa: esto va a seguir escalando.
Porque ni Iván ni el Mallito están dispuestos a quedar como los que se doblaron. Y si eso es así, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el límite? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar solo por mantener el control? ¿Y cuántas vidas están dispuestos a poner en la línea solo por orgullo? Porque sí, el control es importante, el poder también. Pero cuando el orgullo se convierte en la brújula, ya no hay forma de saber hacia dónde va todo esto. Y lo más inquietante es que mientras todo esto arde, hay otros mirando, otros que están esperando su momento, otros que podrían en cualquier momento meterse al juego. Hasta ahora hemos hablado de tiros, alianzas, bloqueos, traiciones y una guerra interna que tiene a Culiacán en llamas. Pero aquí viene la pregunta incómoda, esa que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Quién se está beneficiando realmente de todo esto? Porque sí, mientras unos se están matando por el control, hay otros que están muy cómodos viendo cómo se quema todo, desde la sombra. Porque esta guerra, aunque suene raro, es útil para alguien. Y no estamos hablando solo de los bandos directos. Hay más piezas en el tablero, más ojos mirando, más manos moviendo los hilos desde lugares que no salen en las noticias. Porque cada vez que dos grandes se pelean, siempre hay un tercero que se brota las manos. Piénsalo. Mientras Iván y el Mallito se desgastan, ¿quién está tomando posiciones en otras zonas? ¿Quién está aprovechando que los recursos de ambos bandos están concentrados en Culiacán para expandirse en Sonora, Durango, Zacatecas? ¿Quién está mandando mensajes de neutralidad mientras hace acuerdos silenciosos por debajo de la mesa? Y ahí es donde entran los actores externos, esos grupos que no necesariamente pertenecen al cártel de Sinaloa, pero que conocen el terreno, que tienen historia y que han estado esperando su momento desde hace años. Algunos viejos conocidos, otros relativamente nuevos, todos con una misma idea. Si los grandes se destruyen entre ellos, habrá más mesa para repartir. Pero no solo se trata de otros cárteles, también hay que mirar hacia adentro, porque en medio del caos hay operadores internos que están ganando más poder. Jefes regionales que antes respondían con obediencia, ahora están tomando decisiones por cuenta propia. Están probando hasta dónde pueden llegar. Porque cuando el jefe está ocupado, los segundos al mando se prueban el traje de líder y a veces les queda bien.